El profeta Sofonías. Si de Habacuc no conocemos ni el nombre de su padre, la genealogía de Sofonías, cuyo nombre significa Yahvé protege, se remonta hasta su tatarabuelo, como afirma el primer versículo del libro. Palabra del Señor dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los comentaristas han intentado explicar esta acumulación de nombres. Para unos se trata de demostrar que Sofonías es de ascendencia real, y por eso el título se remonta hasta Ezequías, uno de los reyes más famosos de Judá, que reinó entre el 727 y el 698. Otros explican la extensa genealogía del modo siguiente. El padre del profeta se llamaba Cusí, lo que a oídos de los judíos debía sonar como el nubio, el cusita, como un extranjero. Y para librar al profeta de toda sospecha de ascendencia extranjera, es por lo que el editor del libro se remontó tan alto, añadiendo 3 nombres de claro contenido ya vista, como son Godolías, Azarías y Ezequías. En cualquier caso, parece cierto que Sofonías era judío, predicó en Jerusalén y actuó durante el reinado de Josías, como indica el título del libro. Sin embargo, en la presentación del profeta vemos una vez más aquella tensión paradójica de la que habla Adrián von Speyer. Sofonías no es uno cualquiera. Tiene un árbol genealógico, es alguien conocido. Su lugar de proveniencia está bien establecido, pero luego se eclipsa por completo en la tarea de profeta, tarea que no admite ninguna consideración por su posición. La misión se afirma a sí misma a través de él, como si Sofonías hubiera olvidado de quién es, si bien todo el mundo lo conoce. La misión tiene algo de brutal en cuanto lo arroja a él junto con la conciencia de sí y con su posición notable, dentro de la palabra que ha de decir, y que es de tal modo significativa que ya no se ha de expresar en absoluto de sí mismo en ella. Situando a Sofonías durante el reinado de Josías, se comprende en gran parte el contenido de su predicación. Judá lleva un siglo sometida a los asirios, desde que Acaz pidió ayuda a Tiglapileser III contra Damasco y Samaria en el año 734. Aunque intentó independizarse en tiempos de Ezequías, no lo consiguió. Y poco a poco, cada vez más con intensidad, el pueblo se dejó invadir por costumbres extranjeras y prácticas paganas. El largo reinado de Manasés, de 698 a 643, contribuyó a difundir tal corrupción religiosa. Según cuenta el segundo libro de Reyes, Manasés reconstruyó las ermitas en los altosanos, levantó altares a Baal, adoró y dio culto a todo el ejército del cielo, quemó a su hijo, practicó la adivinación y la magia, colocó en el templo la imagen de Astarte. A estos pecados contra el culto verdadero se unieron las injusticias. Manasés derramó ríos de sangre inocente, de forma que inundó Jerusalén de punta a cabo, nos recuerda el segundo libro de los Reyes en el capítulo 21. Al comienzo del reinado de Josías, en el año 639, Judá necesita una seria reforma desde todos los puntos de vista: político, social, religioso. Este rey la llevará a cabo, pero conviene recordar que, de acuerdo con la mayoría de los comentaristas, fue el profeta Sofonías quien promovió este cambio, ya que su predicación ataca el sincretismo religioso y amenaza con el castigo a Nínive. Parece justo situar su actividad en los primeros años de Josías, entre el año 639
y el 630 aproximadamente. Por otra parte, tenemos un hecho significativo. Cuando la reforma religiosa llega a su apogeo, en el 622, se descubre el libro de la ley, y Josías decide consultar a un profeta a propósito de su contenido. Pero no será Sofonías el consultado, sino la profetisa Hulda. Esto hace suponer que para el año 622, Sofonías ya había muerto. Aunque la estructura de la obra es en general bastante clara, ciertos puntos se presentan a discusión. En nuestras Biblias, el texto aparece en 3 secciones bien definidas. La primera sección, del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3, comienza con el anuncio de un juicio universal, que afectará especialmente a Judá. A continuación, engarza una serie de oráculos en torno al tema del Día del Señor. En ellos se denuncian las injusticias de las autoridades, el interés obsesivo por el comercio, la autosuficiencia de quienes niegan la acción de Dios, y se anuncia la rápida venida del Día del Señor, caracterizado por el título general de El Día de Cólera, Dies Irae. La sección termina exhortando a la justicia y la moderación como única forma de escapar del castigo. El conjunto es muy interesante para conocer la situación socioreligiosa anterior a la reforma de Josías. La segunda sección, del capítulo 2, versículo 4, al capítulo 3, versículo 8, contiene una serie de amenazas contra países extranjeros, que culmina en una nueva acusación de Judá. Su esquema es semejante a lo que el profeta Amós nos presenta en los 2 primeros capítulos. La primera nación amenazada es Filistea, a la que siguen Moab, Amón, Etiopía y Asiria. El castigo de todos estos países debería servir a Judá para convertirse. Pero el pueblo, especialmente las autoridades civiles y religiosas, no aprenden la lección de la historia. Convierten a Jerusalén en una ciudad rebelde, manchada y opresora. El verso final de la sección recoge el tema del castigo de toda la tierra. Por eso, oráculo del Señor, preparaos el día que me levante como testigo, pues he decretado acabar con los pueblos, convocar a los reinos para derramar sobre ellos mi furor, todo el ardor de mi ira, pues en el fuego de mi celo se consumirá toda la tierra. Leemos en el capítulo 3, versículo 8. La tercera sección, que va del capítulo 3, versículo 9 al versículo 20, supone que el juicio de Dios ya se ha cumplido y abre paso a una etapa de salvación. Igual que el castigo aparecía desde el comienzo como universal, también la salvación se extiende ahora a todas las naciones. Entonces purificaré los labios de los pueblos, para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Leemos en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Pero la principal beneficiada es Judá. Su situación cambiará por completo. Los idólatras, injustos y soberbios dejan paso a un pueblo pobre y humilde, purificado por Dios. Los tiranos ceden su puesto al Señor, Rey de Israel, y los desterrados y dispersos vuelven al país reunidos por su Dios. ¿Cuál es el mensaje de este profeta? La predicación de Sofonías nace de una situación muy concreta. No se plantea grandes problemas teológicos, sino que intenta resolver los problemas de cada día. Pero esto no le quita ningún mérito. Sofonías denunció, como los grandes profetas del siglo VIII, las diversas transgresiones contra Dios y contra el prójimo.
Atacó la idolatría cultual, las injusticias, el materialismo, la despreocupación religiosa, los abusos de las autoridades, las ofensas cometidas por los extranjeros contra el pueblo de Dios. Y dijo claramente que esta situación era insostenible, que provocaría inevitablemente un castigo. Pero Sofonías no se complace en condenar. Como buen discípulo de Isaías, considera la destrucción como paso a la salvación. Del árbol talado saldrá una semilla santa. De la ciudad rebelde, manchada y opresora, saldrá un resto que se acogerá al Señor. Por eso, a pesar de sus terribles denuncias, la lectura de Sofonías no sobrecoge. Se convierte más bien en estímulo para la acción, en agente de cambio. Es lo que él pretendió con su actividad, fomentar la reforma del rey Josías. El primer movimiento de la profecía de Sofonías es la del juicio, el del día del Señor cantado ya por el profeta Amós. Las aberraciones religiosas, las violaciones del derecho, las prevaricaciones morales, los ritos paganos de los campos, el culto infanticida de Moloc, las supersticiones astrales asirias y la rapaz avidez de los comerciantes, junto con el ateísmo práctico de los que dicen que el Señor no hace ni bien ni mal, hace que Sofonías clame con sarcasmo y desdén. Pero sobre este lúgubre panorama está para irrumpir el día del Señor. Día de cólera aquel día, día de angustia y aflicción, día de desolación y devastación, día de oscuridad y negrura, día de tinieblas y tinieblas, día de trompas y trompetas, contra ciudades y fortalezas, contra torres elevadas. En este día de la ira del Señor, que ha ofrecido el punto de partida temático a la célebre secuencia medieval del Dies Irae, hallan refugio solamente los Anawim, los que han sido fieles a la alianza. A ellos se reserva el horizonte de luz que constituye el segundo componente del mensaje de Sofonías. Entre ellos no se hallan ni los jueces corruptos, lobos vespertinos siempre hambrientos, ni los políticos, leones rugientes, ansiosos de presa, ni los profetas orgullosos, ni los sacerdotes perversos. Entre ellos, en cambio, se hallarán los extranjeros justos. Estará un pueblo pobre y humilde, el resto de Israel. Al seno de esta nueva Sión decidirá Dios volver a habitar, como se dice en el célebre salmo contenido en el capítulo 3 de los versículos 14 al 18, al que volveremos más adelante. El Nuevo Testamento nunca cita expresamente al profeta Sofonías. A lo sumo podemos encontrar ciertas referencias, como en Mateo capítulo 13, versículo 41, donde habla del escándalo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, que recuerda a Sofonías 1:3. El título de Rey de Israel, aplicado por Natanael a Jesús en Juan 1:49, es el mismo que da Sofonías a Dios en 3:15. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Puede compararse también Sofonías 3:8 con lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 16. Y oí una voz potente que salía del santuario y decía a los 7 ángeles: Id a derramar en la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y Sofonías 3:13 podría compararse con Apocalipsis 14:5. En su boca no se halló mentira, son intachables. Si bien no encontramos una cita de Sofonías en el Nuevo Testamento, la referencia a la hija de Sión tendrá una determinante influencia en el anuncio de la buena nueva
y su acogida por parte de aquella joven de Nazaret, María. En efecto, leemos en Sofonías: Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel. Regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Aquel día se dirá de Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcas. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y goza contigo, te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo como en día de fiesta. Acabé con tu mal, con el peso de tu oprobio. La buena noticia de Jesucristo comienza con las palabras del arcángel Gabriel a María, la Madre del Señor. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. A primera vista, el término jaire, alégrate, parece un saludo normal, usual en el ámbito griego, así como el shalom hebreo. Pero esta palabra, si se lee sobre el trasfondo de la tradición bíblica, adquiere un significado mucho más profundo. Este mismo término está presente 4 veces en la versión griega del Antiguo Testamento y siempre como anuncio de alegría por la venida del Mesías. Así lo tenemos en Joel 2:21, en Zacarías 9:9, en Lamentaciones 4:21 y en el pasaje de Sofonías que estamos contemplando, en capítulo 3, versículo 14. El saludo del ángel a María es, por lo tanto, una invitación a la alegría, una alegría profunda que anuncia el final de la tristeza que existe en el mundo ante el límite de la vida, el sufrimiento, la muerte, la maldad, la oscuridad del mal que parece ofuscar la luz de la bondad divina. Pero, ¿por qué se invita a María a alegrarse de este modo? La respuesta se encuentra en la segunda parte del saludo. El Señor está contigo. También aquí, para comprender bien el sentido de la expresión, debemos recurrir al profeta Sofonías. Alégrate, hija de Sión. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. El Señor tu Dios está en medio de ti, valiente y salvador. Leemos en 3, 14 al 17. En estas palabras hay una doble promesa hecha a Israel, a la hija de Sión. Dios vendrá como Salvador y establecerá su morada precisamente en medio de su pueblo, en el seno de la hija de Sión. En el diálogo entre el ángel y María se realiza exactamente esta promesa. María se identifica con el pueblo al que Dios tomó como esposa. Es realmente la hija de Sión en persona. En ella se cumple la espera de la venida definitiva de Dios. En ella establece su morada el Dios viviente. María, hija de Israel, salida del ambiente de los pobres, de los anahuín, elegido para ser la madre del Señor, lleva verdaderamente en su persona concreta el destino del pueblo elegido. En nombre del pequeño resto, esta verdadera hija de Sión acoge al Mesías en la obediencia y el gozo, pero debe también verse lacerada por el rechazo de muchos. Los textos del Nuevo Testamento, sobre todo Lucas y Juan, parecen haber encontrado en María a la hija de Sión, madre y personificación del pueblo nuevo, no solo por una reflexión sobre la tipología y el sentido pleno, sino además como indicación lógica del sentido literal de la Escritura. Una visión adecuada del misterio de la Iglesia encuentra uno de sus componentes fundamentales en la teología de la hija de Sión. Al decir que María es la hija de Sión, se quiere indicar que es la realización más pura e intensa del misterio de la Iglesia. La del Antiguo Testamento, que prepara la venida de Cristo, y la del Nuevo Testamento, que prolonga en el tiempo y en el espacio la presencia de Jesús entre los hombres.
Como nos recuerda el concilio en la Lumen Gentium, ella, María, sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él esperan con confianza y reciben la salvación. Con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Es el momento en que el Hijo de Dios tomó de María la naturaleza humana para librar al hombre del pecado por medio de los misterios vividos en su carne. El relato de la Anunciación, entonces, nos permite reconocer en María a la nueva hija de Sión, invitada por Dios a una gran alegría. Expresa su papel extraordinario de madre del Mesías, más aún, de madre del Hijo de Dios. La Virgen acoge el mensaje en nombre del pueblo de David, pero podemos decir que lo acoge en nombre de la humanidad entera, porque el Antiguo Testamento extendía a todas las naciones el papel del Mesías davídico, como leemos en el Salmo 2 y en el Salmo 78. En la intención de Dios, el anuncio dirigido a ella se orienta a la salvación universal. Con María, hija de Sión, ya no es simplemente un sujeto colectivo, sino una persona que representa a la humanidad y en el momento de la anunciación responde a la propuesta del amor divino con su amor esponsal. Ella acoge así, de modo muy particular, la alegría anunciada por los oráculos proféticos, una alegría que aquí, en el cumplimiento del plan divino, alcanza su plenitud. Que la lectura orante del profeta Sofonías nos ayude a contemplar la alegría de María que acoge al Mesías que viene para salvarnos y poner su morada entre nosotros.